Muy bien, ¿listos? Porque ya te la sabes. A ver si se la saben. ¿Qué es la maternidad? ¿Mm? Una etapa de madre a hija. Ok. La gestación, el embarazo, todo eso tiene que ver con la maternidad. Ok, sí, sí es cierto. Es donde uno da vida, la mujer da vida, porque ¿a quién le dio Dios esa capacidad? Es lo que la diferencia del hombre, ¿no? La que tiene capacidad de eso, de dar a luz un nuevo ser, de engendrar vida, es la mujer. Ok, ¿qué más? Entonces la maternidad también tiene que ver con dar cuidados y llevarlos a Cristo. ¿Qué más es la maternidad? ¿Un estado qué? Sí, exactamente. Como decíamos, es un asunto de la mujer. O sea que las mujeres transexuales, que no son mujeres, no lo son porque no pueden tener. Es un asunto de las mujeres, es una capacidad de la mujer, exactamente. Muy bien, eso es la maternidad, que tiene que ver con la capacidad, la posibilidad de que alguien pueda ser madre, o sea, que pueda tener un hijo. La maternidad comienza justamente en la mujer desde el momento en el que ella concibe, ¿verdad? Desde la fecundación ella comienza ese proceso de ser mujer y tiene la capacidad de serlo, ¿verdad? Desde que nace. Es una capacidad que Dios le dio. La maternidad, como ustedes bien lo dijeron, abarca todos los aspectos de la vida de la mujer. No solamente es un asunto, tiene que ver con todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, en el aspecto biológico, como ya decíamos, Dios diseñó a la mujer para ser madre. Todo un diseño perfecto para que la mujer pudiera ser madre. De ahí que ser madre es una vocación en la mujer. Una vocación que el mundo está haciendo que la mujer pierda. Muchas mujeres hoy en día no quieren ser madres, no quieren esa experiencia, le tienen miedo o ponen en primer plano otras cosas, cuando es una vocación que Dios les dio, una capacidad que Dios les dio. La mujer tiene vagina, útero, que es donde se produce la fecundación, produce óvulos. Ese nuevo ser se desarrolla dentro de ella, donde ella lo está alimentando. Ese niño crece con toda seguridad dentro de ese vientre. Vean el diseño de Dios. Estamos diciendo que Dios la diseñó para eso justamente. Y después, cuando da a luz, ella está diseñada para alimentar a ese nuevo ser. Todo un proceso, toda una capacidad, ¿verdad?, dentro del aspecto biológico, mediante el cual la mujer puede ser mujer. Su cuerpo es afectado por la maternidad. Salen estrías, los huesos se le abren y una serie de situaciones que tienen que ver con la maternidad. Una mujer que ha sido madre jamás vuelve a ser la misma físicamente. Se quedan en ella señales de la maternidad. ¡Qué precioso! Ustedes dirán, pues porque no eres mujer, pero piénselo bien. Son señales que Dios te deja de que te dio la posibilidad y la capacidad de ser madre. Y se quedan señales en ti, huesos abiertos,
como ya decíamos, a lo mejor algunas que otras estrías, flacidez, se ensancha tu cadera. Inclusive el recordatorio mensual de la regla es un recordatorio mensual ¿de qué? De que tienes el poder de ser madre. Cambios hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la biología. Dios le dio a la mujer la capacidad de ser madre. Ese es el aspecto biológico. Pero hay otros aspectos que afectan la maternidad. Por ejemplo, el aspecto emocional. Justamente por el hecho de que la mujer llevó en su vientre a ese ser durante 9 meses, quiere decir que hay un apego impresionante con ese niño o esa niña, cosa que el varón no experimenta. Por eso la mujer es más aprensiva en su relación con los hijos que el hombre. A veces se culpa al hombre de que no somos tan aprensivos. No, es que es un asunto de la mamá. La mamá fue la que lo tuvo. Ella es más aprensiva en el cuidado de los hijos. Por eso es más difícil que una mujer abandone a sus hijos. Es más común que el hombre los abandone. Ese es un asunto que tiene que ver con lo emocional. Ahora, por haber tenido una experiencia tan abrumadora en todo ese proceso de tener un hijo, ella puede experimentar varias sensaciones emocionales, desde una dicha impresionante, un gozo, una realización tremenda, hasta ansiedad, temor, estrés y depresión. Una serie de emociones que son parte de la maternidad. Pero no solamente eso, hay otros aspectos más que envuelven la maternidad. Por ejemplo, el aspecto social. ¿Cómo interpretamos el aspecto social de la maternidad? Es el significado que una sociedad le da a la maternidad y que le impone a la mujer. Son la carga de expectativas que una sociedad determinada impone sobre la madre. Por ejemplo, en una sociedad católica, ¿cuándo lo bautizas? Es una carga social, es una expectativa social. O ¿cuántos hijos debes tener? En algún momento de la sociedad, 12 era el número correcto. Hoy en día, 1 o 2 es una carga social. Y si tienes más, ¿qué te dicen? Ya párale, ¿qué te pasa? Y si no tienes hijos, no hay problema. Hoy, en la sociedad de hoy puedes decidir no tenerlos y no pasa nada. Bueno, siempre ha existido esa situación, pero hoy más que nunca. Como decíamos, la mujer no quiere tener hijos o esperarse hasta que haya cumplido una carrera, se haya realizado profesionalmente y ya sea viejita para tenerlo. Ya tenemos ahora muchas abuelitas con hijos, ¿eh? ¿Sí me entienden? Es la carga social, es lo que la sociedad impone sobre ciertas generaciones y son cargas sociales sobre la persona. La sociedad, a través de los medios de comunicación, de los influencers, artistas, gente conocida, impone ciertas modas, ciertas cosas que si no cumples en la sociedad, se te señala o se te hace burla o se te saca del círculo de amigos porque no cumples con lo que la sociedad impone. La maternidad también es objeto de esa carga en el aspecto social. También tenemos en el aspecto familiar, la maternidad en el aspecto familiar. ¿Por qué es importante ahí? Porque la experiencia puede ser buena o mala, depende de la familia que tengas, depende del esposo que tengas. Si el esposo o la familia cercana te acompaña en el proceso, o ya sea en el proceso del embarazo o en el proceso del parto o en el proceso de educación, de cuidado, o si te dejaron sola en ese proceso. Es que la experiencia se puede convertir en algo muy bueno, muy satisfactorio, muy placentero, o puede ser algo muy negativo si te dejaron sola. Ese es el aspecto familiar dentro de la maternidad. Como podemos ver, la maternidad abarca todos los aspectos de la vida de la mujer, la afectan en todos sus aspectos de su vida. Pero como mujeres cristianas, las madres y la mujer en general cristiana, tiene que asumir
un aspecto más que no existe en el mundo, que es el aspecto espiritual de la maternidad, del que nos decía Adi. Ese aspecto espiritual de la maternidad que la debe asumir toda mujer cristiana. Tienes que asumir este aspecto. ¿Y cuál es ese aspecto? Que se te fue encomendado un nuevo ser, una carta en blanco para que cuides su corazón y alimentes su mente, para que ese ser, conforme vaya creciendo, aprenda a amar y servir a Dios. Este es un aspecto de la maternidad que recae sobre las mujeres cristianas. Por supuesto también en el hombre, en el padre, pero ahorita vamos a hablar de la mujer. Pero recae por supuesto en ambos, en los dos. Pero este es un aspecto de la maternidad que la mujer tiene que asumir. Recibes un nuevo ser, totalmente dependiente de ti, al que le vas a enseñar de cero, lo estás agarrando de cero, lo estás tomando de cero, una carta en blanco, como dije, y tienes que escribir en él las promesas de Dios. Tienes que hacer que esa persona, conforme vaya creciendo, aprenda, dije, ¿a qué? A amar y servir a Dios. Eso es un aspecto de la maternidad importantísimo que tenemos que aprender a asumir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque cada aspecto tiene una forma de solventarlo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto biológico, ¿cómo solventas el aspecto biológico de la maternidad? Pues cuidando tu salud. Aliméntate bien, haz ejercicio, toma vitaminas y en general va a estar bien, a menos que surja un asunto extraordinario, pero en general va a estar bien. El aspecto emocional, ¿cómo lo solventas? Cuidando lo que miras, lo que ves, lo que oyes, cuidando tu pensamiento, así cuidas el aspecto emocional. El aspecto social, ¿cómo lo cuidas? ¿Cómo lo solventas? Cuidando con quién te juntas. El aspecto familiar, ¿cómo lo solventas? Cuidando con quién te casas. Todo tiene una fórmula para que la maternidad la puedas pasar de la mejor manera. Cada aspecto tiene algo. O sea, no quiere decir que lo vas a sufrir y que ni modo. No, es que depende de todos esos asuntos, ¿no? Ahora, de la misma manera, el aspecto espiritual tiene una fórmula. ¿Cómo suples este aspecto espiritual que tiene que ver con presentar a tus hijos como gente que ama y sirve al Señor? ¿Qué vas a hacer? Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y lo primero que tienes que hacer, mamá, para cumplir con esa vocación que Dios te dio de ser madre en el aspecto espiritual, ¿qué tienes que hacer? Primero, establece una meta clara para tu hijo. Establece una meta clara para tu hijo. Ya lo hemos predicado otras veces, ¿no? Pero muchas veces nuestra meta es solamente terrenal. Que mi hijo sea inteligente, que saque puro 10 en la escuela, que tenga una carrera, que gane buen dinero, que tenga una bonita familia. Y ya, eso es todo entonces. No estás bien centrada. Si eres una madre cristiana, entonces te estás quedando muy corta. Así no es la cosa. Tienes que establecer una meta clara. Y aquí la encontramos en este pasaje, cuando Pablo vio algo en este joven Timoteo. ¿Qué vio en él? Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hasta ahí. ¿Qué vio Pablo en Timoteo? Una fe no fingida. Y dice, esa fe no fingida que hay en ti, está en ti, la veo. Es más, no la veo yo, la ven todos, porque por toda esta región todo el mundo da testimonio, da buen testimonio de ti. Todo el mundo habla bien de ti, de que tienes una fe no fingida. Esta es la meta. Adopten estas palabras, es un consejo. Mamás, adopten estas palabras, estos términos.
que mi hijo, mi hija tenga una fe no fingida. Y en la época de hoy esto es muy importante. Una fe no fingida. ¿Qué significa una fe no fingida? Primero, vamos por la palabra fe. ¿Qué significa tener fe? Confianza. La palabra fe se traduce como confianza, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo explicamos ese término? Lo explicamos muy bien y ya lo hemos hecho varias veces, pero siguen anotando. Viene de la raíz peito, griega, que significa ser persuadido. Ser persuadido, convencido de algo. Y por lo tanto, como fuiste convencido de eso, ahora eso lo conviertes en una convicción de vida. Y eso es el sentido de la palabra tener fe. Se refiere a como fuiste convencido por Dios, por su palabra, acerca de algo. Eso de lo que fuiste convencido ahora es una convicción en tu vida. Lo crees. No es algo que dices de dientes para afuera, que lo repites, no, lo crees. Es una convicción en tu vida, eso significa fe, tener una convicción. ¿Ok? Eso significa fe. Ahora, no fingida. No fingida. Auténtica. Real, sincera. Original. ¿Que se puede fingir? Pues claro que se puede fingir. Por eso dice que no sea fingida, porque se puede fingir. Que se puede ver. Bueno, lo que es que podemos aparentar, pero no fingida. Fíjense la palabra griega, ¿cuál es? Es la palabra anupócritos. ¿A qué le suena? No hipócrita. No hipócrita. ¿Y qué era en aquella época el uso de la palabra hipócrita? ¿A quién se le decía hipócrita en esa época? En la época de los griegos, ¿verdad? A los actores que representaban un papel. No era una palabra fea. Antes a los actores se les decía hipócritas porque estaban representando un papel. Y esta es la palabra aquí, una fe no actuada, no fingida, o sea, no actuada. Finges como que tienes fe y se puede fingir. En ciertos lugares se puede fingir. Por ejemplo, el lugar donde mejor se finge la fe, ¿dónde es? Aquí en la iglesia. Aquí se puede fingir que tienes fe, pero que pasas desapercibido. Todo el mundo cree que tienes. Si cantas como los demás cantas, si levantas la mano cuando te dicen que la levantes, si te arrodillas cuando dicen que te arrodilles, si hasta tienes un ministerio, si sirves al Señor porque creciste dentro de la iglesia. Ya hemos mencionado, ¿no?, que ese es uno de los riesgos, la fe no fingida o la fe fingida es uno de los riesgos de la segunda, tercera generación y subsiguientes de la iglesia. Esto casi no se ve en una iglesia nueva. Cuando la iglesia comienza, no se ve. Se ve cuando ya viene la segunda generación, porque entra mucha gente a la iglesia que imita lo que otros, y sobre todo los que nacieron en cuna cristiana. Si tus hijos ya nacieron dentro de la iglesia, es cuando más atención debes poner a eso, que tus hijos no tengan una apariencia de fe, que no parezca que tengan fe, sino que realmente la tengan, una convicción. Es que sirve en la iglesia, tiene un ministerio, sí, ¿y eso qué? Mira cómo se comporta en la escuela, mira cómo habla con sus amigos, mira las palabras que utiliza, mira lo que sube a la red, en internet, cómo se porta contigo en la casa, cómo se porta con sus compañeros, porque ahí es donde determinas si tu hijo tiene fe o si tiene cultura cristiana. ¿Quieres que tu hijo tenga cultura cristiana? Eso es una fe fingida. Sí, porque adquirió la cultura aquí, como creció en la iglesia, ahora tiene una cultura cristiana, se porta más o menos bien, tiene algunas cosas aquí.
¿Pero qué quieres? ¿Que tu hijo tenga cultura cristiana o fe no fingida? ¿Cuál es la meta? Fe no fingida, no actuada. Esa debe ser la meta de ustedes, mamás. Tener hijos e hijas que tengan una fe no fingida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se le hace para tener esa fe? Bueno, vayamos a 1 Timoteo. Ahora, en el 1.5, también en el 1.5, pero ahora en 1 Timoteo. Porque ahí se habla nuevamente, son los únicos 2 lugares en la Biblia en donde se habla de esa fe no fingida. En 1.5 de 1 y 2 de Timoteo. Para que ya se lo memorizaron, ¿verdad? En 1.5 de 1 y 2 de Timoteo. Ahí se menciona la fe no fingida. Y aquí nos dice lo que es. ¿Qué es la fe no fingida? Vamos a verlo, para que veamos de qué se trata. Dice, pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿A qué mandamiento se está refiriendo el apóstol Pablo? Ya hemos aprendido en nuestros cursos que estamos estudiando la palabra de Dios en las casas, estamos aprendiendo que la respuesta, ¿en dónde la encontramos? En el mismo contexto. Aquí mismo en el contexto vamos a ver a qué se está refiriendo Pablo. No tenemos que imaginarnos algo, irnos muy lejos, el mismo contexto te lo va a decir. ¿De qué ha estado hablando Pablo? Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Dar un mandamiento a algunos que habían en iglesia que estaban enseñando diferente doctrina. Decirles, no enseñen, ese es el mandamiento, no enseñen diferente doctrina. Y luego dice Pablo, pues el propósito de este mandamiento, ¿de cuál mandamiento? De que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? ¿Por qué es importante la doctrina? Porque la salvación solamente la produce, ¿qué? La verdadera doctrina. Si alguien escucha el evangelio verdadero, es salvo. Si alguien escucha un evangelio falso, ¿puede ser salvo? Esa es la importancia. Por eso dice este mandamiento. Ahora dice Pablo, el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Por qué dice Pablo que el propósito de este mandamiento es el amor? Que se vea amor en ustedes. Porque el amor, hermanos, es el resultado de haber creído. Cuando uno cree, en ese momento que uno cree, ¿qué es lo que sucede? Que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Quién lo dice? Romanos 5.5. Dice Romanos 5.5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La presencia del Espíritu Santo es resultado de haber creído. Y cuando tú crees y el Espíritu Santo viene a vivir en ti, ¿qué sucede? Tienes el amor de Dios. Tienes amor, el amor ágape. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, el propósito de ese mandamiento es el amor, que ustedes tengan ese amor divino en ustedes por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Luego sigue diciendo Pablo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de. Esta palabra significa que procede de. Este amor, la palabra nacido, realmente es la palabra ek griega que significa procedencia, sacar, proceder. Ese amor, ¿de dónde procede? ¿De qué procede? De 3 cosas dice aquí. De un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Eso quiere decir que hay 3 evidencias de que alguien ha recibido el evangelio y por lo tanto es salvo. Hay 3 evidencias para la salvación. ¿Cuáles son esas evidencias? Número 1, que tienes un corazón limpio, un corazón puro, un corazón libre de impurezas. Eso significa limpio, libre de impurezas. ¿Cómo lo podemos interpretar? Cuando tú no conoces a Dios, ¿cómo está tu corazón? Sucio, o sea, lleno de cosas que a Dios no le gustan y que interrumpen tu
comunión con Dios, cosas que te alejan de Dios. Tu corazón está sucio, lleno de cosas que te alejan de Dios. Un corazón limpio es una evidencia de la salvación. Es cuando tu corazón tiene solamente una motivación: buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Ya no tienes mezcla de motivaciones en ti, motivaciones que antes te llevaban a hacer otras cosas, a buscar otras cosas antes que a Dios, a amar el mundo. Esa motivación ya no está ahí. Tu corazón está limpio. Tu motivación principal está en buscar y amar a Dios. Es una evidencia de la salvación. Segunda evidencia de la salvación, ¿cuál es? ¿Una conciencia qué? Una buena conciencia. ¿Y a qué se refiere con una buena conciencia? Una conciencia que no te está redarguyendo, que no te está diciendo hiciste mal. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que tenemos una buena conciencia? Por el perdón de pecados. Cuando tú creíste, en ese momento te fueron perdonados todos tus pecados. ¿Y cómo quedó tu conciencia? Tranquila. Tienes una buena conciencia por el perdón de pecados. La buena conciencia es una evidencia de la salvación. ¿Qué sucede cuando alguien viene cargado con sus pecados al altar de Cristo y deja todo ahí y cree en Cristo? ¿Qué dice? Me levanté pero como una plumita, me sentí liviano, porque Dios te perdonó. Tu conciencia fue limpiada. Tienes una buena conciencia delante de Dios por el perdón de pecados. Es la otra evidencia de la salvación. ¿Cuál fue la primera? Corazón limpio, libre de impurezas, libre de intenciones equivocadas. Número 2, una buena conciencia por el perdón de pecados. Y la tercera evidencia de que eres salvo, ¿cuál es? Una fe no fingida. Creíste al Evangelio. Desde que escuchaste el Evangelio, lo creíste y se volvió en ti una convicción de vida. No tienes una fe fingida, tienes una fe no fingida. Es una evidencia de la salvación. Y cuando tú eres salvo y manifiestas esas tres evidencias, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, quiere decir que el Espíritu Santo ya vive en ti y por lo tanto tienes el amor de Dios. Es lo que está diciendo ese pasaje. Entonces ya entendimos cómo se obtiene esa fe no fingida. Se obtiene cuando crees en Cristo, cuando crees el Evangelio, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador con toda la doctrina que lo acompaña. Eres salvo. Entonces realmente tienes una fe no fingida. No puede ser posible que alguien se diga salvo y tenga una fe fingida. Imposible. Una evidencia de la salvación es fe no fingida, buena conciencia, corazón limpio. Son cosas que experimentas cuando recibes la salvación. ¿Qué era Timoteo si tenía una fe no fingida? Era salvo, era un creyente, salvado por la sangre de Cristo y que vivía su convicción todos los días. Eso es tener una fe no fingida. Es lo que quieres para tus hijos, ¿cierto? Y así se recibe cuando recibes el Evangelio. Por eso la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio bien, completo, con todas sus demandas a través del curso 1. Puedes darlo con todo y el librito bien dado, o puedes dar lo que contiene, aunque lo des de otra manera, se ha dado así, pero comparte el Evangelio completo, que la gente sepa qué es, en qué consiste, y entonces esté en la disposición de creerlo y hacerlo una convicción de vida. Entonces serás salvo. ¿Es lo que quieres para tus hijos? ¿O quieres que se porten bien en el templo, pero que ya no me queden mal? En el templo no me hagan quedar mal. Esto es sobre todo para los hijos de pastor. Nosotros recibimos consejos de gente así. Enséñales a tus hijos que en el templo se porten bien, porque tienen que apoyar tu ministerio. Ya en la escuela, que hagan lo que quieran con su vida, pero en el templo que se porten bien. ¿Qué estás creando? Gente con cultura cristiana, pero no con fe no fingida. No, mis hijos tienen que ser salvos. Es lo que yo quiero para ellos. Ok, ya vimos entonces qué es la fe no fingida, ya vimos cómo se obtiene a través de creer al Evangelio. Ahora, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite en la familia?
Y aquí es donde viene el reto para las mamás y para los papás también. Regresamos a 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5, que nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Pero luego dice: la cual habitó primero. ¿En dónde? ¿En quién? En tu abuela y también en tu madre. Y luego por eso dice Pablo: y estoy seguro que en ti también. Porque si es, la fe genuina, hermanos, la fe genuina, ahí les va esto, no se transmite en el templo. La fe genuina se transmite en casa. ¿Ustedes me conocen bien a mí? Más o menos. ¿O viven conmigo? No me conocen. Mis hijos me conocen. Mi esposa me conoce. Mi reto es tener una fe no fingida en casa, porque eso es lo que les voy a transmitir. Si no, ¿qué les transmito? Si me porto bien, nada más bien aquí en la iglesia. Entonces la fe no fingida no se transmite en el templo. Aquí enseñamos doctrina, enseñamos la palabra, ponemos retos, lo que ustedes quieran. La fe no fingida se transmite en casa. ¿Y quién la transmite? Los abuelos, los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Así se transmite la fe. ¿Qué significa transmitir la fe? ¿Que tú los vas a hacer cristianos por tu buen testimonio? No, ellos tendrán que tomar su decisión. Pero facilitas el camino. Una cosa es facilitas el camino, otra es haces el camino imposible. Con nuestros malos ejemplos y testimonios en casa, muchos padres lo que hacemos es poner barreras para que los hijos crean. En vez de facilitarles las cosas, se las empeoramos y hacemos más difícil que ellos lleguen a creer. Si no tenemos una fe genuina, estamos poniendo barreras para que ellos realmente crean. ¿Puede llegar a pasar? Sí. Por la gracia de Dios conocemos gente que, a pesar de sus familias, son salvos, porque así es la gracia de Dios. Pero el trabajo de los padres, ¿cuál es? Facilitar el camino para los hijos, para que ellos tengan una fe genuina. Pero ¿cómo transmites una fe genuina? Padre, madre, ¿cómo lo transmites? Teniéndola. No vas a poner un pizarrón y les vas a enseñar lo que es la fe genuina. No, la fe genuina se transmite a través del ejemplo. No puedes transmitir algo que no tienes. Necesitas tener fe genuina y entonces transmitirás fe genuina en tus hijos. Y entonces podremos cumplir con la demanda de la maternidad. Podrán, hermanas, cumplir con la demanda espiritual de la maternidad. Las otras demandas, los otros aspectos de la maternidad se pueden suplir de muchas otras maneras. Como ya dijimos, el aspecto biológico, ¿cómo se soluciona? Teniendo salud, come bien, hace ejercicio, toma vitaminas y la maternidad será buena. ¿Cómo suples el aspecto emocional? Cuidando tu pensamiento, lo que escuchas, lo que lees, lo que ves. Cuida eso para que tus pensamientos estén sanos. El aspecto social, ¿cómo lo cuidas? Cuida con quién te juntas, con qué amigos te juntas. El aspecto familiar, eligiendo bien a tu pareja. El aspecto espiritual. ¿Cuál es el aspecto espiritual de la maternidad? Lograr que tengas hijos con una fe genuina. ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo una fe genuina. No hay de otra. ¿Quieres que tus hijos tengan fe genuina? Tú ten una fe genuina. Que vean que eres
que amas al Señor, que sirves al Señor, que tus palabras, que tus conceptos, que tus convicciones las vives en casa y fuera de casa y con las personas con las que te juntas. Tienes una fe genuina donde quiera que vas. Los hijos, mira, van a evaluar eso. Van a saber si la tienes. Y entonces les vas a facilitar el camino para que ellos también crean y la tengan. ¿Está bien? Tengamos una fe genuina. Creamos realmente al Evangelio. Vamos a cantar algo.